El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los personajes en la historia que quiso hacer mucho daño a la Iglesia fue Napoleón. Napoleón tomó prisionero al Papa Pío VI y luego, cuando murió Pío VI, tomó prisionero al Papa Pío VII. Y un cardenal muy famoso de esa época, el cardenal Consalvi, tuvo un diálogo con Napoleón. Y Napoleón le dijo: «Voy a destruir a la Iglesia». Y Consalvi le dijo: «Eso es imposible. Si nosotros los clérigos no lo hemos hecho, menos tú». Queridos hermanos, en la Iglesia también hay miserias, pero la Iglesia es indestructible. La Iglesia que fundó Cristo es una santa, católica, apostólica, perseguida e indestructible, porque viene de Cristo. El Evangelio de hoy me lleva a hablarles de la Iglesia, porque una imagen bíblica para hablar de la Iglesia es la barca. Y hemos escuchado en el Evangelio de hoy cómo Jesús está en una barca, está durmiendo y de repente viene un huracán. Y los discípulos se asustan porque parece que la barca se va a hundir. Los discípulos despiertan a Jesús y Jesús calma el huracán y todo vuelve a la paz. ¿Cuántas veces parece que la Iglesia se va a hundir? Pero en la Iglesia está Jesús. Y si uno hace un análisis de la historia de la Iglesia, va a encontrar que ha habido momentos de profunda crisis. De una manera muy breve, no quiero aburrirlos, voy a señalar 3 crisis que ha pasado la Iglesia. Nosotros estamos en la tercera crisis. La primera crisis grave que pasó la Iglesia fue en el siglo IV, porque apareció una herejía que hizo mucho daño, el arrianismo. Voy a repetir, el arrianismo. Arrio decía que Jesús no es Dios. Jesús, decía Arrio,
es una criatura perfecta, pero no es Dios. Eso trajo mucha confusión. Incluso varios obispos se hicieron arrianos. A tal punto que San Jerónimo, al ver esa crisis, dijo: el mundo tiembla al verse arriano. La Iglesia rechazó esa herejía. ¿Qué herejía les he dicho? El arrianismo. Y la Iglesia superó esa crisis porque surgieron santos. San Atanasio, San Hilario de Poitiers, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín. La Iglesia superó esa crisis, la crisis del arrianismo. Segunda crisis, siglo XVI. ¿Qué pasó en el siglo XVI? Aparece Lutero, aparece Calvino, aparece Enrique VIII, la división de la Iglesia, el protestantismo. ¿Sí les suena, no es cierto? El protestantismo surge en el siglo XVI. Y parecía que la Iglesia se hundía. Pero en ese siglo surgen estos personajes, que seguramente a ustedes, a algunos de ellos, les va a sonar. San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, la santa que hoy estamos celebrando. ¿Alguien sabe el nombre de la santa de hoy? Santa Ángela de Merici. Ella se encargó de educar a las niñas pobres, fue una revolucionaria en la educación. Gracias a estos santos que he mencionado y más, la Iglesia superó esta crisis. ¿De qué siglo? Siglo XVI. Se pudo superar la crisis causada por Lutero, Calvino, Enrique VIII. Y ahora estamos en la tercera crisis, la crisis posconciliar. ¿Por qué? El último concilio que ha habido en la Iglesia es el Concilio Vaticano II, de 1962 al año 1965. Lo convocó San Juan XXIII, lo terminó San Pablo VI. Ese concilio fue muy bueno. Los documentos de ese concilio son extraordinarios, pero muchos interpretaron mal el concilio. Entendieron que la Iglesia tenía que mundanizarse, cuando el concilio lo que quiso es que la Iglesia llevara de una forma más eficaz el Evangelio al mundo, que la Iglesia evangelizara el mundo, no que el mundo cambiara la Iglesia. Luego del Vaticano II ha surgido una crisis en la Iglesia. Una crisis de vocaciones sacerdotales, una crisis de vocaciones a la vida consagrada, una crisis también en la vida de los laicos, que muchas veces se encuentran desorientados ante cosas raras que escuchan dentro de la Iglesia. Por ponerles un ejemplo, años previos al Vaticano II, en el seminario de Pamplona, España, habían alrededor de 1000 seminaristas. Imagínense ustedes. Años después del Vaticano II, en ese mismo seminario solamente habían 4 seminaristas. Para que vean la crisis. Hoy estamos viviendo la crisis posconciliar. Y entonces, yo les lanzo esta pregunta: ¿qué hacer? ¿Alguien me puede decir qué hacer? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Nos deprimimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para superar esta crisis? ¿Hay algún San Atanasio aquí? ¿Hay algún San Hilario de Poitiers aquí? ¿Hay aquí alguna Santa Teresa de Jesús? ¿Hay aquí algún San Felipe Neri? No, estás tú y estoy yo. Es decir, ¿cómo vamos a superar esta crisis?
¿Echándote a dormir y a llorar? Esforzándote por ser una persona santa. No hay otro camino. El Concilio Vaticano II, en un documento Lumen Gentium, dijo: en la Iglesia todos están llamados a la santidad. Ahí está la clave para superar esta crisis. Hermanos, no hay otro camino que esforzarnos por ser santos, cada uno en su sitio. Yo sacerdote, tú laico. Cada uno en su sitio, que se esfuerce por ser santo. Y vamos a salir de esta crisis. Y en la Iglesia tenemos todos los medios para ser santos. Tenemos los sacramentos, tenemos la explicación correcta de la palabra de Dios. Por lo tanto, de nada vale ponernos a llorar ante esta situación que contemplamos en la Iglesia. No seamos ingenuos, estamos pasando por una profunda crisis en la Iglesia. Una crisis que lleva a que muchos católicos se sienten desorientados porque algunos pastores no enseñan el Evangelio, enseñan ideologías. Pero nosotros seguimos a Cristo. Y Cristo vivo está en la Iglesia. Y la Iglesia nunca se va a hundir. Porque en esa barca, ¿quién está? Jesús. No quiero extenderme mucho, simplemente les invito a que averigüen, los que no saben, el sueño de Don Bosco de las 2 columnas. ¿Alguien lo sabe? Lo voy a explicar en un minuto porque algunos están durmiendo ya. Don Bosco tuvo un sueño. Soñó que una barca pasaba por un mar agitado. En esa barca, ahí estaba el Papa. Esa barca, en ese sueño Don Bosco, era imagen de la Iglesia. Y además, atacaban a la barca piratas. Imagínense ustedes, la barca tiene que pasar por un mar movido y encima piratas que le atacan. Todo parece que ya no hay salvación para los que están en esa barca. O la barca se hunde o los piratas terminan por asaltar la barca. Y en ese sueño de Don Bosco, él ve cómo surgen 2 columnas que elevan la barca y la llevan a un mar tranquilo. Una columna tenía el signo de la Eucaristía, IHS. ¿Saben lo que significa? Jesús Homini Salvator, Jesús Salvador del hombre. Y la otra columna, la M, la cruz arriba, signo de María. La Iglesia está sostenida en primer lugar por Jesús, pero también protegida por la Virgen. La Iglesia nunca se va a hundir. Queridos hermanos, pidámosle a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a esforzarnos por ser santos. Solo así vamos a superar esta crisis. Que María Santísima nos ayude a todos a aprovechar los medios que nos ofrece la Iglesia para ser santos. Nosotros formamos parte de una Iglesia que es una santa, católica, apostólica, perseguida e indestructible. Que así sea. Hermanos, el Evangelio de hoy me ha llevado a hablarles de la Iglesia. La Iglesia es la barca. Ahí está Jesús. En el Evangelio hemos escuchado cómo parece que la barca se va a hundir. Ahí estaba Jesús durmiendo. Los discípulos lo despiertan y Jesús calmó el huracán y todo volvió a la paz. La Iglesia en su caminar por este mundo ha pasado por muchas crisis. Les he mencionado 3. En el siglo IV, Arrio confundió a la gente. Decía que Jesús no era Dios. Muchos obispos se hicieron arrianos, no se escandalicen. Pero surge un San Atanasio, un San Hilario de Poitiers, un San Jerónimo, un San Ambrosio, un San Agustín, y la Iglesia sale de esa crisis. En el siglo XVI, Lutero trajo muchísimos problemas. Calvino, Enrique VIII, surge el protestantismo. Parece que la Iglesia va a desaparecer, pero tenemos a San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, San Cayetano, San Felipe Neri, etcétera, etcétera. La Iglesia supera esa crisis.
Ahora estamos en la crisis posconciliar, una profunda crisis, profunda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Te quejas de la situación? ¿Te deprimes? ¿Qué tienes que hacer? Ser santo, imitar a Jesús. Si cada uno de nosotros imita a Jesús, ya estamos ayudando a la iglesia a superar esta crisis. A mí me gusta mencionar a dos santos. El primero, San José María. San José María decía, si tú y yo nos portamos bien, ya hay dos sinvergüenzas menos en el mundo. Y una vez un periodista le dijo a Santa Teresa de Calcuta, madre, la iglesia anda mal, ¿qué cambios se necesitan? Que cambies tú y que cambie yo, dijo la Madre Teresa de Calcuta. Así son los santos. Busquemos imitar a Jesús y estamos ayudando a la iglesia a salir de esta crisis. Que la Virgen nos ayude a todos a reflejar a Cristo en nuestra vida, cada uno en su situación concreta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María. En la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska. Ruega por nosotros. Voy a darles la bendición, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.